Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. El tema en esta mañana, el Rey nació. Estamos ya en el mes de diciembre, el mes donde celebramos la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Así es que estamos con la serie El Rey nació y el tema Jesús existió. ¿Conocen los medios de comunicación? Nuestro número de WhatsApp 811-590-9879, donde nos puedes marcar a cualquier hora del día y de la noche. Estamos para ti 24/7. Toma nota, 811-590-9879. También te invitamos a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López estaremos con ustedes comentando este hermoso tema. Jesús existió, el Rey nació y ese Rey era Jesús. ¿Por qué es importante probar que Jesús fue humano? Bueno, esto valida nuestra creencia, valida nuestra religión. Solo siendo humano, Jesús podía haber muerto como sustituto por nosotros en la cruz. Debemos recordar que Jesús fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Jesús no cometió ningún pecado, mas sin embargo, Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Dios nos da ese regalo tan grande en la vida de su Hijo Jesús y de esta forma nos da la salvación. Jesús fue tentado, así como nosotros. Debemos recordar una cosa muy interesante. Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Así es que Él sufrió en carne propia todas las tentaciones. Así es que, pues era un hombre como tú y como yo, tenía hambre como tú y como yo. Así es que Él fue tentado. La Biblia nos habla de su humanidad de la siguiente manera. Si tienes una Biblia en casa, vamos a buscar ahí en Hebreos capítulo 2, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 2, y vamos a leer el verso 17 y 18, que dice así acerca de Jesús. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué significa esta escritura? Bueno, a veces tú vas a pasar por la tentación y vas a llegarte a Dios en oración, pidiéndole que te ayude. Dios te va a entender. Jesús te va a comprender porque Él también fue tentado. Así es que este tema es muy, muy interesante para el pueblo cristiano. Debemos estar firmes en lo que creemos y poder defender de esta manera nuestra fe. Hay quien cree que Jesús no existió, pero déjeme decirle algo. Si usted le pregunta la fecha, el día de hoy, pues le va a decir es 4 de diciembre del 2024. Sí, solo que es después de Cristo. Cristo vino a partir el tiempo. Aún así, hay gente que aún no cree en nuestro Señor Jesucristo. Debemos saber que existen documentos, no solo en la Biblia, documentos de su nacimiento y de su muerte. Así es que está registrado en la historia. El movimiento más grande del mundo es el cristianismo. ¿Y qué significa ser cristiano? Bueno, seguidor de Jesús. Si usted es cristiano, usted es seguidor de Jesús. Y el movimiento más grande, movimiento religioso más grande en el mundo, pues es el cristianismo. Hay 2.300 millones de cristianos en el mundo. Y aquí
pues sentamos todas las denominaciones que creen en Cristo, que basan su fe en nuestro Señor Jesucristo. 2.300 millones de personas creen en Jesús, creen que Jesús existió, que nació de una virgen, que tuvo una vida sin pecado y que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Pero no solo eso, después de 3 días resucitó, validando de esa manera la salvación tan grande que Dios nos manda en su único Hijo. Déjeme decirle, por otro lado, también que la Biblia es el libro más leído en todo el mundo. Y no solo más leído, más vendido en todo el mundo. Y no solo el más vendido, el que tiene más traducciones a los diferentes idiomas y dialectos. Es el libro de todos los tiempos. Otra cuestión importante que debemos de tomar en cuenta es que la palabra de Dios, la Biblia, tiene profecías que se han venido cumpliendo una tras otra con una exactitud increíble. ¿Cómo no creer que Jesús existió? Claro que creemos en Dios. Y si tú todavía no crees, bueno, pues hoy es un buen día para que empieces a creer en el Hijo de Dios. Ese niño que nació allá en Belén, en un pesebre, y Dios nos da el regalo más grande a la humanidad en la vida de ese niño, en la vida de Jesús, quien pagó en la cruz por tus pecados y mis pecados. Así es que debemos de tener un agradecimiento enorme hacia Dios por ese regalo que nos hizo tan grande. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Es un placer que juntos podamos disfrutar de oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie El Rey nació y el tema Jesús existió. Familia, cuando hablamos de la humanidad de Cristo el Rey, es apropiado considerar su nacimiento virginal. La palabra afirma que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María, mediante la obra milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Después de esto, el ángel del Señor le dijo a José, que estaba comprometido con María, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo 1, 20 y 21. Luego leemos que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta afirmación bíblica del nacimiento virginal de Cristo debería por sí sola darnos suficiente base para aceptar esta doctrina. Sin embargo, hay también implicaciones doctrinales fundamentales del nacimiento virginal que ilustra su importancia. Podemos ver esto por lo menos en 3 aspectos. 1. Mientras que la salvación en definitiva debe venir del Señor, el nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible del hecho de que la salvación jamás puede venir por esfuerzo humano, sino que debe ser la obra sobrenatural de Dios. Ese hecho fue evidente al principio mismo de la vida de Jesús, cuando Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Gálatas 4, 4 y 5. 2. El nacimiento virginal hizo posible la unión de plena deidad y plena humanidad en una persona. Esto fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo al mundo como hombre. Juan 3:16, ya lo conocemos, y Gálatas 4:4, lo acabamos de leer.
El nacimiento virginal también hace posible la verdadera humanidad de Cristo, sin el pecado heredado, puesto que fue engendrado por Dios. Según la historia de la Iglesia, casi todos los primeros discípulos de Jesús fueron mártires por causa de Jesucristo. Con toda certeza no habían muerto por alguien que solo existiera en su mente. Además, los historiadores judíos y romanos reconocen que la persona de Jesucristo es un personaje histórico y real. Un historiador judío del primer siglo registró la existencia de Jesús, Josefo. Hubo por este tiempo un hombre sabio llamado Jesús, si es que se puede hablar de él como hombre, puesto que fue un hacedor de obras maravillosas, un maestro de hombres que recibieron la verdad con gozo. Atrajo a muchos de los judíos y también de los gentiles. Él era el Cristo. Antigüedades de los Judíos 18:6-3. Reflexionemos sobre el hecho de que nuestra fe no solo está basada en la Biblia, sino que la historia también apoya la existencia de Jesús. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo somos una familia que quiere orar por ustedes. Y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, puede escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879. Cuando ustedes lo necesiten, envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta y activen la campanita y compartan. Familia, se acerca la Navidad y con ello las fiestas familiares. Si por alguna razón usted tiene algún pendiente con algún miembro de su familia, arréglelo si es posible antes de esta fiesta familiar, ya que lo importante es que todos disfruten de la unidad familiar como nos lo enseña su palabra, porque más vale tener paz que tener la razón. Y recuerde que el que va primero a la cruz es el que obtiene la victoria. Y si usted necesita que le apoyemos, mándenos un WhatsApp que usted ya conoce para orar todos juntos. Le recuerdo que Pedro está listo para continuar. Adelante, Pedro. Muchas gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. Jesús existió. Y bueno, ¿cuáles son las mentiras más grandes acerca de nuestro Señor Jesucristo? Ha habido muchas, aún. Las escrituras aclaran muy bien quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios que nació de la Virgen María. Sí, dice que el Espíritu Santo fue quien se encargó del nacimiento de Jesús. Y el día de hoy sigue habiendo falsos maestros que continúan tratando de convencer a la gente de todo lo contrario. Con toda facilidad hacen declaraciones falsas que suenan a verdad o a media verdad a quienes no conocen la Biblia. Algunos enseñan falsas doctrinas por ignorancia. No han entendido la palabra de Dios, pero otros lo hacen por ganancia económica o personal. Y conocemos a mucha gente que hace este tipo de cosas. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Tenga cuidado, busque usted siempre el asistir a una iglesia cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Bueno, que el centro de su doctrina y de su enseñanza siempre sea Cristo, siempre sea el mensaje de la cruz, el evangelio, vida, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Existe, por ejemplo, el liberalismo. El liberalismo dice que Jesús fue un maestro de moral, pero que no era Dios. Toda aquella enseñanza que diga que el Señor Jesús no era Dios es falsa. Tenga mucho cuidado con estos falsos maestros, con estas falsas doctrinas, y hoy en día pues abundan por todos lados.
siempre que usted asista a un lado, verifique que lo que le están enseñando esté en la palabra de Dios, esté en las escrituras, porque de lo contrario estará usted en un lugar que no dice la verdad. Otra de las doctrinas que ha tomado mucho auge en estos últimos días es la doctrina que dice que usted tiene que ir para que Dios lo prospere y lo bendiga. Se llama la teoría de la prosperidad. Pero la palabra de Dios no enseña esto. La palabra de Dios enseña claramente que una de las profecías y la más grande que fue Dios prometió a un Mesías, a un Salvador, quien iba a llegar a la tierra a salvar a su pueblo. Y ese Salvador fue el niño Jesús, que nació en Belén. En esta fecha es un tiempo importante, un tiempo donde recordamos el nacimiento del Señor Jesús. Y déjame decirte que si ese niño si no nace en tu corazón y no le recibes, pues no podrás tener la bendición de una vida eterna con Cristo en los lugares celestiales. Jesús dijo en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Y ahí Tomás le pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿verdad? Y Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Así es que, pues, es bien importante que usted lea la palabra de Dios y esas promesas hermosas que están ahí. Más adelante, en el versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que no hay otra verdad, no hay otro camino y no hay vida más allá de Jesús. Así es que si usted todavía no ha tenido un encuentro con Cristo, déjeme decirle que el camino para ir al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Entrega tu vida a Cristo. Es un buen tiempo ahora en diciembre, en Navidad, donde las familias se reúnen para convivir, comer, cenar juntos. Pero lo más importante es ese regalo que Dios nos envió a través de la vida del niño Jesús. Es un buen tiempo para agradecer a Dios. Es un buen tiempo también para compartir el Evangelio con alguien más. En esta Nochebuena, invite a alguien que no tenga muchos recursos, que esté batallando ahí económicamente. Invítelo a casa a cenar y demuéstrale de esa manera el amor que Dios ha puesto en su corazón y compártale de la palabra de Dios. Dígale que ese niño es un regalo que Dios le está mandando a esa persona y a usted también. Compartamos juntos esta Navidad el regalo tan grande que Dios nos dio. Adelante, hermano José. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes y a ustedes por acompañarnos hasta el final del programa, familia. Y continuamos con la serie El Rey nació y el tema Jesús existió. Cuando el apóstol Juan escribió su primera epístola, circulaban en la iglesia una enseñanza herética que aducía que Jesús no fue humano. Esta herejía llegó a conocerse como el docetismo. Tan seria fue esta negación de la verdad en cuanto a Cristo que Juan pudo decir que era una doctrina del anticristo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4, 2 y 3. Veamos dos razones por las que Jesús tenía que ser plenamente hombre para poder ser el Mesías prometido y darnos salvación y vida eterna. Número 1, para obediencia representativa. Como observamos en Génesis sobre el pecado, Adán fue representante nuestro en el huerto del Edén y por su desobediencia Dios nos considera igualmente culpables. De manera similar,
Jesús fue representante nuestro y obedeció por nosotros en donde Adán desobedeció y fracasó. Jesús tenía que ser hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en lugar nuestro o a favor nuestro. En Romanos 5, 12 y 19 se nos habla de los dos Adanes. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el primer Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Veamos el 15. Porque así como por la desobediencia de un hombre, el primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:1. Y número 2, para ser sacrificio sustituto. Si Jesús no hubiera sido hombre, no hubiera podido morir en nuestro lugar y pagar la pena que nosotros debíamos pagar. En Hebreos 2, 16 al 17, nos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar más exactamente en propiciación por los pecados del pueblo. Versículo 14. Compárese con el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. A Cristo se le llama el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. Puesto que Cristo nació, ¿cómo puede entonces ser Dios? El nacimiento de Jesús, como lo vimos en el bloque anterior, es un hecho singular en la historia de la humanidad. Él siempre fue completamente Dios, pero también se hizo humano al momento de su encarnación. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo Cristo, que es Dios, vino a la tierra como hombre. Sin embargo, al hacerlo, no solamente tenía la apariencia de un hombre, sino que se hizo hombre. Compárese Filipenses 2, del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y habitó entre nosotros. Trae a la memoria la morada de Dios con Israel en el tabernáculo, en el desierto. Éxodo 40:34. Así Jesús habita o habitó entre la gente, o sea, entre nosotros. Volviendo a Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. La palabra primogénito nos indica la posición de Cristo. Él está sobre toda la creación. Nótese que el siguiente versículo 16 dice que Él creó todas las cosas. Eso es algo que solo Dios puede hacer, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sea dominios, sea principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. ¿Recuerdan Mateo 2, del 1 al 4? A la visita de los magos de Oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿O dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Lucas 2, del 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Juan 6, 67 al 69, el apóstol Pablo dio su testimonio cuando el Señor les preguntó a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Familia, con todas estas referencias de la palabra de Dios, debemos estar preparados para predicar el Evangelio de Cristo, aprovechando estas fiestas de familia o de Navidad. Y llegó el tiempo de despedirnos, agradeciendo su amable atención a todo el programa de hoy, invitándoles que no se pierdan el siguiente programa del próximo viernes con el tema Humillación y Exaltación. A nombre de todo el equipo de Suena Familiar, reciban un fortísimo abrazo y la bendición de nuestro gran trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.